Familias y lectores de la Biblioteca Pública Piloto, bienvenidos a la hora del cuento. ¿Sabes o conoces a alguien que tenga TDA? Bueno, la historia de hoy nos va a dar una pequeña pero muy valiosa enseñanza sobre lo que es el TDA. Una palabra olvidada de María Pineda. Al levantarse una mañana, Adrián tenía la sensación de que había olvidado una palabra. Solo recordaba que un día la aprendió. Estaba casi convencido de que se la escuchó a su mamá por primera vez, de que ella se la había enseñado, pero ahora no conseguía recordarlo. Era una palabra bonita que le hacía sentirse bien, seguro, feliz, pero esa palabra se había esfumado. Tenía que buscarla y encontrarla. Esa mañana, como cada día, Adrián salió de su casa hacia el colegio, decidido a encontrar su palabra olvidada. Quería tener de nuevo esa palabra que le ayudaba y le reconfortaba. Alguien tendría que saber dónde estaba. Estaba convencido de que daría con ella. Cuando llegó al colegio, fue en busca de su profesora. Ella le dijo muchas palabras, pero ya las había oído muchas veces. Algunas de sus palabras eran amables, otras eran aburridas, pero las recordaba todas. Allí no estaba su palabra olvidada: cariño, respeto, trabajo, silla. Sus compañeros de clase tampoco tenían esa palabra. La mayoría de ellos rieron cuando Adrián les dijo que estaba buscando una palabra. Otros lo miraron extrañados y algunos otros no le hicieron ni caso. Había que probar en casa. Quizás su hermana, su papá o su mamá tuviesen la palabra olvidada. Mamá le dio muchos besos cuando entró en casa. Papá le preguntó qué tal le había ido en el colegio. Cientos de palabras, pero siempre las que ya conocía. Palabras que le hacían recordar que le querían mucho, pero nada que ver con esa palabra concreta que él buscaba. Su hermana Lucía le habló con poca paciencia, como de costumbre, y tampoco ella le dio esa palabra que había olvidado. Tenía que encontrarla, era importante para él. Fue a su habitación y, como siempre, estaba llena de cosas. Algunos trastes viejos, juguetes nuevos, otros ya destrozados, fotos, garabatos, infinidad de objetos entre los que se puso a buscar. Había tantos recuerdos, pero la mayoría de ellos contenían palabras que no le hacían sentir cómodo. Decidió salir un rato al parque, donde estaban jugando unos cuantos niños. Se quedó muy quieto observando y escuchándoles, por si encontraba allí su palabra. Al verle, le dijeron muchas palabras que no había olvidado. Eran palabras que le hacían recordar que a los niños no les solía gustar que jugara con ellos, que le veían diferente y que a veces no entendían bien su comportamiento. No, decidió Adrián, aquí no iba a encontrar su palabra olvidada. Ya de regreso a casa y convencido de que no sería capaz de encontrar esa palabra, un pequeño perro se le acercó y empezó a olisquearle. Era muy gracioso y brincaba alrededor de él. Adrián le miró distraído. A menudo estaba distraído, eso decían todos. Pero algo en aquel perro llamó la atención de Adrián. Mientras Adrián jugaba con su nuevo amigo, se le acercó una señora con una gran sonrisa en el rostro. Era la dueña de aquel perro. Hacía mucho tiempo que ningún niño quería jugar con Rufo, que así se llamaba el perro. Era bastante feucho y además estaba cojo. Sin embargo, Adrián quería ser su amigo y se estaba divirtiendo mucho con él. Fue entonces cuando sucedió. ¡Claro! ¡Enhorabuena! Esa era la palabra olvidada, una palabra que Adrián necesitaba a menudo. Necesitaba que le felicitaran, que le dijesen que él valía, que había cosas que hacía muy bien. Y así, con su palabra encontrada y bien guardada en su cabeza, Adrián volvió a su casa, satisfecho y dispuesto a no olvidarla nunca de nuevo.
el TDAH. El TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética que afecta entre un 5% y un 10% de la población infantil, llegando incluso a la edad adulta en un 60% de los casos. Está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como cotidianas, y unida a la falta de control de impulsos. La sintomatología puede manifestarse de forma diferente, según la edad del niño, y se debe desarrollar en 2 o más ambientes, como en casa y en el colegio. El trastorno se divide actualmente en 3 subtipos de acuerdo a las principales características asociadas al desorden: inatento, hiperactivo impulsivo y combinado. Se da con mayor frecuencia entre los niños que entre las niñas en relación 1:4. Y lo padecen tanto niños como adolescentes y adultos de todas las condiciones sociales, culturales y raciales. Espero que se hayan disfrutado mucho de esta historia y sobre todo que hayamos aprendido a ser un poquito más comprensivos con este tema. Hay muchas formas de educar a un niño con TDA y de convivir con ellos, al igual que los maestros, pero las opciones que nunca debemos escoger son los gritos, los regaños, los castigos. No, ellos tienen una forma muy diferente de aprender, tienen un ritmo diferente y debemos aprender a convivir con ellos y estar informados. O sea, cuando nosotros tenemos una persona cercana que sufre de TDA, ¿qué es lo que primero que debemos hacer? Investigar un poco. Eso es algo neuronal, qué edad, tiene cura, con qué se trata. No, el TDA es algo que pueden llegar a sufrir personas adultas también, pero no digamos sufrir, simplemente es una forma y una mirada diferente a la vida, a la forma en la que aprendemos y a la vida y la forma en la que nos expresamos. Espero que hayan disfrutado mucho la historia y que hayan aprendido un poco, igual que yo cuando la leí. Chao.